Hola, buenas tardes. Bueno, con razón el profesor les hacía invitación de no se vayan, por favor. Pero bueno, vamos a tener una charla un poco más íntima, más personal. Primero, les voy a comentar que esta presentación va a ser una presentación acerca de un emprendimiento, o más bien acerca de un intraemprendimiento. Desde el 2001 y de forma sistemática hasta la fecha, he sido emprendedor y me he vinculado con diferentes tipos de emprendimientos y en los diferentes tipos de emprendimientos me he enfrentado a productos de alto valor, pero que se enfrentan a altos niveles de incertidumbre. Y esta experiencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy es un intraemprendimiento que se enfrenta a una posibilidad de generar altos niveles de valor, pero que se está enfrentando en este momento a altos niveles de incertidumbre. Primero quiero compartir con ustedes por qué un centro de innovación en gobierno electrónico. Yo les vengo a hablar sobre el centro de innovación de gobierno electrónico que tiene el Ministerio de las TIC. ¿Y por qué innovar? ¿Por qué innovar en la administración pública? Y acá hay algunas razones de por qué innovar en la administración pública. La tecnología. La tecnología es una de las razones por las cuales debemos innovar en la gestión pública. Cada vez que nosotros salimos al mercado encontramos un nuevo dispositivo. Yo quería preguntarles, ¿quién de ustedes tiene un celular que tenga menos de 2 años en su bolsillo? ¿Quién tiene un celular que tenga menos de 2 años? Más o menos un 10% de la gente, bueno, van apareciendo. Ese es el promedio de renovación de la tecnología en el país, 2 años. Eso quiere decir que en 2 años nuestra tecnología empieza a volverse obsoleta. Pero no solamente es la velocidad a la que se mueve la tecnología, también es la velocidad a la que se mueve la apropiación de la tecnología por parte de los ciudadanos. ¿Quiénes de ustedes dentro de su celular utilizan WhatsApp? Prácticamente todos. Fue una tecnología que se adoptó de una forma mucho más veloz que Facebook. Y cada vez la tecnología y las soluciones tecnológicas se adoptan de una forma mucho más veloz. Sin embargo, desde el Estado no estamos no estamos respondiendo a esa misma dinámica. Pero no solamente es la tecnología, tenemos retos ambientales. En este momento pues estamos pasando por una época de sequía, estamos viendo que se están tomando medidas frente a el consumo de agua, estamos viendo que vimos hace unos años las inundaciones que se han presentado en el país por desórdenes ambientales. Otro de los retos. Hay otro reto muy interesante, el de la información. Toda la información que se va a producir entre el 2013 y el 2017 equivale a 17 veces todos los libros que se han producido en la historia del mundo hasta el 2013. Y eso lo vamos a generar en un lapso de 4 años. Eso quiere decir que la producción de la información nos pone otro reto adicional que nos va a implicar innovar. Los mercados, los mercados competitivos. En este momento, cuando yo establezco una empresa, no solamente estoy compitiendo contra mis vecinos, sino estoy compitiendo contra todo el mundo. Cuando yo monto una aplicación móvil en la tienda de aplicaciones de Android, estoy compitiendo contra las aplicaciones móviles que están haciendo en India. Y en India las están haciendo 10 veces más baratas que aquí en Colombia. Sin embargo, queremos ser un mercado competitivo en el desarrollo de contenidos digitales. Claro, eso otra vez nos pone un reto para innovar en la administración pública. Los retos sociales. Hablaban ahora de la paz. Es uno de los retos, el reto social, digamos, más importante que tenemos nosotros en el país en este momento. Y claro, nos exige todo lo que nos hablaba el profesor en su última charla, todo ese proceso de innovación que estaban desarrollando, nos exige, nos pone retos para innovar. Los nuevos consumidores, consumidores que están en esta sala, que son nativos digitales, que posiblemente están tuiteando las conferencias de este seminario, que seguramente participan en la creación de sus propios productos. Estaba viendo el jueves pasado una experiencia en donde diseñaron un apiario
en donde no hay que maltratar a las abejas para sacar la miel. Y pusieron ese proyecto de ese apiario en una plataforma de crowdfunding. ¿Para quiénes de ustedes es conocido el término de crowdfunding? El término de crowdfunding es conseguir recursos dentro de la población en general. Es una especie de plataformas en donde uno pone una idea y si la idea es llamativa, el público de forma masiva pone y aporta con recursos a ese desarrollo de ese negocio. Pusieron en esa plataforma este negocio de los apiarios, estaban buscando $70,000 para refinar su producto y los nuevos consumidores no le dieron $70,000, le dieron $12 millones a esa iniciativa. Tenemos otro tipo de consumidores. ¿Cómo debemos nosotros adaptarnos a ese nuevo tipo de consumidores? Si estamos pensando, por ejemplo, en la prestación de servicios públicos de la administración hacia los ciudadanos, ¿cómo debemos adaptarnos a ese nuevo tipo de clientes que esperan tener más una corresponsabilidad en la prestación de sus servicios? Es otro reto que nos impone necesidades de innovar. Cada uno de estos elementos que están allí son elementos que hasta el momento no tenemos una forma de solucionarlos. En los retos sociales, por ejemplo, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, los que han reemplazado los objetivos de desarrollo del milenio. En los próximos 15 años tenemos que eliminar la pobreza. El primer objetivo de desarrollo sostenible es acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Claro, bueno, se ponen unos estándares para la pobreza, pero de todas formas es eliminar la pobreza. Desde los tiempos que nosotros podamos tener memoria, no ha habido una sociedad en donde no haya habido pobreza. Sin embargo, en los próximos 15 años, la meta de las Naciones Unidas es acabar con la pobreza. ¿Cómo vamos a lograr hacer algo que no hemos logrado en toda la historia? A través de procesos de innovación. ¿Y cómo hacer la innovación? La innovación básicamente tiene estos elementos y para nosotros, claro, desde el Ministerio TIC es innovación pública digital. ¿Y cuáles son los elementos que se tienen? Lo primero, tiene que ser una solución novedosa. Digamos que ahorita la palabra innovación se ha puesto de moda. Yo la veo un poco como el noni. ¿Quién recuerda el noni? ¿Alguien recuerda el noni por acá? El noni es una fruta, es una fruta del Caribe con altos, aquí tienen hasta el Moringa citrifolia. Aquí vendía noni. ¿Qué pasó con la industria del noni? Vendía, ¿cómo le fue con la venta del noni? Al principio me imagino que bastante bien con la promesa. Diferentes consumidores puedan consumir ese producto, ¿sí? Pero se soportaba en la innovación administrativa, en tanto utilizaba las redes, la publicidad y también hacían ese producto como novedoso, pero en últimas eso era más que una publicidad mercantil de consumo que en sí como innovador Okay. para la alimentación. Muy bien, pues digamos que el noni, ¿qué sucedía con el noni? Empezaron a ofrecerlo como si fuera la solución para el cáncer. Mi mamá lo tomó para la esclerosis múltiple, eh, prácticamente que lo vendían para curar el mal de amores. Eh, ¿Y qué pasa? El noni es una fruta con altos niveles de antioxidantes. Posiblemente dentro de ese esquema de negocio que estaba trabajando lo alcanzó a conocer y el noni es una excelente fruta. Es lo mismo con la innovación y el noni estuvo en el parque la 93, 11 con 93 en un super local, luego empezó a bajar, estuvo en la 15 con 100 y en este momento es difícil de conseguir un frasco del jugo de noni. Más o menos nos está pasando lo mismo con la innovación. La innovación se empieza a pensar que es la respuesta a todo y le ponemos desde peluquerías innovadoras hasta propuestas innovadoras dentro de los planes de desarrollo. Pero realmente, ¿qué tiene la innovación? Eso que tanto se habla y pues que tampoco sistematizamos y hacemos de una forma mucho más estructurada. Lo primero es la novedad, es la primera característica. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene unos elementos que no son reconocibles dentro del contexto en donde se implementa esa solución. No quiere decir que sea totalmente nuevo, quiere decir que lo introduzco dentro de un contexto donde antes no se utilizaba esa solución. Lo segundo, bueno, para nosotros debe tener TIC, por eso es innovación pública digital.
Sin embargo, la innovación, no todo el uso de TIC implica que se haga innovación y no toda la innovación hace uso de TIC. Para nosotros desde el Centro de Innovación, claramente tiene que hacer uso de TIC por lo que estamos dentro del Ministerio de las TIC. Pero por otro lado tiene que introducirse en un mercado, en un contexto. Si la innovación, si esa novedad no se introduce, se queda como una invención. Si me la guardo dentro del bolsillo, no se genera innovación. Al fin de cuentas, ¿por qué tiene que cumplirse con esa condición de la introducción? Porque al fin de cuentas tiene que generar valor. Y desde nuestro punto de vista tiene que generar valor público. Y por eso hablamos de innovación pública digital. Cuando nosotros hablamos de innovación pública digital, no estamos hablando de innovación gubernamental digital. Estamos hablando de innovación en lo público, que resuelva problemáticas públicas. Por ejemplo, Waze. ¿Quiénes de ustedes ha utilizado la aplicación de Waze? Ok, muy bien. Hay una problemática pública relacionada con la movilidad. Waze es una empresa privada que hace millones de dólares de rentabilidad y que ha generado una solución basada en tecnología, la introdujo en el mercado y está generando valor público. ¿Por qué? Porque Waze, a través de la inteligencia colectiva de nosotros, de los usuarios de Waze, lo que hace es distribuir el tráfico de una forma inteligente dentro de la red de vías que tiene la ciudad. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está ayudando a alivianar una problemática pública, desde el privado, claramente, pero está ayudando a haciendo innovación pública digital. No quiere decir que solamente las empresas privadas hagan innovación pública digital. Claro, el Estado hace innovación pública digital. Ya vamos a ver algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo con entidades del Estado. Pero es para entender el concepto de innovación pública digital que manejamos desde el Centro de Innovación. ¿Cómo activamos entonces nosotros la innovación pública digital? A través de tres elementos principalmente. El primer elemento es una base de conocimiento. El segundo son los ejercicios de innovación y el tercero es la cultura de innovación. ¿Por qué una base de conocimiento? Porque cuando hicimos el primer diagnóstico a manera de emprendimiento, ¿qué fue lo que hicimos? Estructuramos nuestro plan de negocios. Dentro del Ministerio TIC, el Centro de Innovación lo que hizo fue caracterizar a sus usuarios, mirar cuál era su portafolio de servicios y con base en la característica de los usuarios en el portafolio de servicios, estructurar una oferta, digámoslo así, de mercado. Y nos dimos cuenta que nuestros usuarios, las entidades públicas, necesitan inspiración a la hora de hacer innovación. ¿Y de dónde proviene esa inspiración? Ya les voy a contar. Entonces montamos esa base de conocimiento básicamente con el objetivo de generar inspiración en las entidades públicas a la hora de innovar. Luego, los ejercicios de innovación. Dijimos, bueno, les entregamos inspiración a las entidades públicas, pero muchas entidades públicas no tienen en este momento la capacidad, la metodología, la estructura para hacer ejercicios de innovación. Acompañemos algunos ejercicios de innovación de forma tal que podamos encontrar algunas victorias tempranas que podamos mostrar luego a la comunidad del sector público para ver cómo podemos masificar ese tipo de experiencias. Pero luego también pensamos, muy bien, si nosotros los inspiramos y los acompañamos, pero no hay un ambiente fértil para poder sembrar esa semilla, pues claro, la innovación no va a florecer en esos espacios. Entonces tenemos que fortalecer la cultura de innovación dentro de las administraciones públicas, dentro de la administración pública. Y por eso estructuramos estas tres líneas de servicio. La de base de conocimiento, entonces, se concentra en tres elementos. El primero, documentar experiencias de innovación, experiencias que hayamos visto nosotros que son diferenciales, que tienen ese componente de novedad, que se hayan implementado y que hayan generado valor, de forma tal que podamos compartir esas experiencias, pero no compartir las experiencias a través de fichas estructuradas que a veces nos da como funcionarios públicos hasta aburrimiento tener que leerlas. Entonces, claro, tenemos la ficha estructurada, pero adicionalmente creamos unas crónicas, una especie de cuento sobre esas experiencias y unos videos que ayudan a profundizar esa información. Pero adicionalmente hacemos investigaciones. Por ejemplo, estamos trabajando o terminamos hace poco una investigación sobre Big Data. Big Data es ese fenómeno que se presenta en torno a las grandes cantidades de producción de información que se está generando en este momento. Cuando nosotros utilizamos Waze, estamos generando información ¿para quién? Para Waze.
Waze sabe por dónde nos movemos nosotros. Waze sabe a dónde estamos yendo nosotros a consumir. Sabe cuándo vamos el sábado a llevar a nuestros hijos a las clases de natación. Estamos generando grandes cantidades de información y esas grandes cantidades de información, claro, tienen que ser, o para que generen valor, tienen que ser procesadas. Muy bien, entonces existe esta tendencia. Desde el Centro de Innovación generamos una investigación sobre la tendencia de Big Data. Claro, las personas en el caso de Waze alimentan y entregan su información. Muchas veces nosotros nos dicen, usted acepta la licencia de uso de esta aplicación, y nosotros decimos sin mayor conocimiento, sí, acepto la licencia de uso de esta aplicación, y pues claro, ellos están recolectando una serie de información acerca de nuestro comportamiento. Desde nuestros celulares estamos generando permanentemente información. Y adicionalmente tenemos un observatorio de tendencias. Tenemos un observatorio de tendencias para ver hacia dónde vamos. Las tendencias, digamos que pasan por un ciclo. Las tendencias inician por un ciclo, por un momento en donde están en nicho, una tendencia de nicho. Son muy pocas las evidencias que se empiezan a revisar o a encontrar sobre lo que está sucediendo en una tendencia de nicho. Por ejemplo, el uso de las técnicas de juego en la prestación de servicios públicos. Es la tendencia, digamos, a nivel internacional conocida como gamificación, se viene planteando desde hace cerca de unos 15 años, pero en temas de la administración pública la venimos implementando desde hace muy poco. Es una tendencia de nicho. Pero si nosotros nos vamos a hablar de innovación abierta, es una tendencia que está en punto de inflexión. ¿Por qué? Porque, digamos, este tema de la innovación abierta son, por ejemplo, las maratones de desarrollo, las hackatones. Y hackatones estamos haciendo ya desde hace unos 3, 4 años en las entidades públicas, y las entidades públicas empiezan a reconocer en la innovación abierta, y ustedes lo mencionaban muy bien, digamos, la participación, una opción para, digamos, co-crear de la mano de los ciudadanos. Entonces es una tendencia que ya empieza a crecer y que las entidades públicas reconocen como algo que hay que empezar a implementar. Pero hay otras tendencias que ya están, digamos, en corriente principal, como por ejemplo la participación por medios electrónicos. La participación o la democracia electrónica no limitada al voto electrónico viene utilizándose ya desde hace bastantes años. Incluso desde la estrategia de gobierno en línea impulsada por el Ministerio de las TIC, las entidades públicas, tanto del orden nacional como del orden territorial, desde el 2010 debían estar adelantando actividades de participación electrónica. Entonces también nosotros documentamos experiencias, evidencias de esas tendencias, concentrándonos más en las de nicho. Uno de los ejemplos, en la página web del Centro de Innovación tenemos esta experiencia, se llama WeApp. WeApp es una experiencia de Turquía, donde utilizaron las tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer los procesos judiciales en Turquía. Entonces, cómo tienen audiencias desde las cárceles, en donde el acusado está en una parte, donde el fiscal está en otra parte, el defensor está en otra parte, y todos se comunican por medios electrónicos. Y cómo, digamos, se gestiona todo el archivo electrónico de ese proceso haciendo uso de estas tecnologías. Y eso es lo que hacemos, compartir ese tipo de experiencias para inspirar a las entidades públicas a innovar. Pero entonces, como les decía, no solamente hacemos documentación de información, no solamente generamos conocimiento. Por el otro lado, lo que hacemos es acompañar ejercicios de innovación. Lo que utilizamos nosotros es un método que se denomina el pensamiento de diseño. Y cuando el profesor estaba mencionando ahorita en su conferencia, digamos, la estructura del desarrollo de su proyecto, veía muy cercano a ese método al pensamiento de diseño. Básicamente lo que nosotros hacemos es, nos acercamos a una problemática con un punto de vista etnográfico muy de hacer empatía con los usuarios para entender cuáles son sus dolores, y con base en esos dolores empezar a diseñar, pasando por un proceso de pensamiento lateral, donde generamos, digamos, un espacio de creatividad para, digamos, diseñar soluciones novedosas, y luego, nuevamente en ese proceso de divergencia y convergencia, seleccionar algunas opciones sobre las cuales nosotros diseñamos soluciones. Como ejemplo, estuvimos acompañando el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Foro Mundial del Servicio Público que se hizo en Medellín el pasado junio, porque el Departamento Administrativo de la Función Pública quería encontrar ideas novedosas de cómo renovar los modelos de gestión.
Como ustedes saben o seguramente deben saber, dentro del plan de desarrollo hay una obligación para el Departamento Administrativo de la Función Pública de generar un modelo unificado de gestión. Dentro de ese ejercicio nosotros los acompañamos, adelantamos en un tiempo, digamos, un poco comprimido, ya por características del ejercicio, acompañamos al DAF y encontramos varios elementos, pero digamos el elemento que más nos llamó la atención y que más le llamó la atención al DAF fue que para cumplir, claro, el Foro Mundial de Servicio Público está orientado a los objetivos de desarrollo sostenible. Para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, el modelo de gestión, el modelo unificado de gestión, debe trascender a un modelo que simplemente se limita a organizar las casas por dentro, sino debe ser un modelo que trasciende para organizar las diferentes casas. Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo entre las diferentes entidades públicas para, de forma, digamos, estructurada y armónica, darle cuenta a esos objetivos de desarrollo sostenible. Y ese es el tipo de ejercicios que nosotros desarrollamos. Estamos trabajando con la unidad de víctimas para desarrollar un ejercicio. Ellos reciben o recibieron el año pasado 1.250.000 peticiones, quejas y reclamos. Eso quiere decir que si uno toma 7 días a la semana, horario de 8 horas, les llega en promedio una petición cada 8 segundos. ¿Cómo gestiona uno desde una entidad pública una petición cada 8 segundos? No ha terminado uno de leer la primera petición cuando ya le está llegando la segunda. ¿De acuerdo? Y eso, y han visto un incremento del 40% anual. Eso quiere decir que este año esperan tener un 40% más de peticiones, quejas y reclamos, con 7.6 millones de víctimas que tenemos en el país. ¿Cómo hacemos entonces para gestionar esa gran cantidad de solicitudes? Claro, la unidad de víctimas lo que hizo inicialmente fue estructurar un gran equipo que da respuesta o que trata de dar respuesta a esas peticiones. Pero esa es la forma tradicional. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de la innovación y de la tecnología para solucionar ese tipo de problemáticas? Y ese es el tipo, digamos, de retos a los cuales nos estamos enfrentando y a las entidades que venimos acompañando. Lo mismo estamos haciendo con la Alta Consejería para la Paz, con el Instituto Humboldt, lo estamos haciendo también con el Ministerio de Agricultura en diferentes temas. Y por el otro lado está todo el tema de cultura de innovación. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos autodiagnósticos para que las entidades entiendan o puedan reconocer en qué punto frente a la cultura de innovación están sus entidades. Por el otro lado, generamos capacidades. En este momento estamos haciendo un curso de catalizadores con 13 entidades públicas, donde lo que hacemos es tratar de que algunos funcionarios que están en posiciones estratégicas adopten y apropien los contenidos de la innovación de forma tal que se puedan convertir en replicadores dentro de sus entidades. Y finalmente, sensibilizaciones para que en grupos mayores de entidades públicas podamos transmitir qué quiere decir la innovación, como pues para que los funcionarios empiecen a acercar y tengan elementos, cuando hablen de innovación, tengan elementos de cómo sustentar sus argumentos. Este es el ejercicio que les comento de los catalizadores. Estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, estamos trabajando con la Gobernación de Cundinamarca, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, de forma tal que cada una de estas entidades se convierta en un replicador de la innovación y tengamos ese caldo de cultivo, digamos, dentro de las entidades. Adicionalmente, tenemos un tema de comunidad. Un tema de comunidad que lo que busca es fortalecer las relaciones entre los diferentes actores que están interactuando en temas de innovación. Hacemos intercambios de experiencias, esperamos tener al laboratorio de la Ciudad de México el próximo mes, de la mano del laboratorio de innovación en gobierno de Chile, para hacer un intercambio de experiencias y aprender de quienes están trabajando en los temas de innovación. Hacemos eventos, tenemos ahora el 12 y el 13 de noviembre en Manizales nuestro evento Experience, que es, digamos, la mayor expresión de la comunidad de innovadores públicos que tenemos en este momento en el país. Y finalmente tenemos una plataforma, que es la página del Centro de Innovación, que lo que tiene es un espacio para interactuar entre necesidades de innovación pública con posibles soluciones de innovación pública. Lo que tenemos acá es el Experience,
es abierto, es totalmente gratuito, quien se quiera inscribir está totalmente bienvenido. Pero para lograr dinamizar todos estos elementos, nosotros somos 9 personas dentro del Centro de Innovación. ¿Cómo hacemos con 9 personas para dinamizar la innovación pública digital en el país? ¿Qué pasa si los 1.102 municipios levantan la mano y dicen, oiga, yo quiero acompañamiento en un ejercicio de innovación? ¿Qué pasa si identificamos que no solamente es el tema de Big Data sobre el cual necesitamos hacer investigaciones, sino el tema de inteligencia artificial o el tema de realidad aumentada o el tema de Internet de las cosas? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos capacitar a todos los funcionarios de la administración pública en temas de innovación? Claro, con 9 personas no podemos hacerlo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Estructuramos un modelo de ecosistema. Y todo esto ha pasado como un emprendimiento nuevamente. Aquí vuelvo y tomo el tema del emprendimiento. Esto parece una empresa naciente. Nosotros tenemos 2 años de habernos constituido. Nacimos el 1 de agosto del 2013. Y hemos trabajado bajo una metodología que se conoce en el ámbito empresarial como Lean Startup. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocer el método Lean Startup, pero básicamente lo que hacemos nosotros es estructurar un producto mínimo que cumpla con una promesa de valor, y al lanzarlo al mercado empezamos a tener una realimentación por parte de los usuarios. Y en la medida en que vamos identificando cuáles son los elementos que generan valor, empezamos a ajustar nuestro rumbo. Uno de los rumbos que tuvimos que ajustar fue la esencia del centro de innovación. Nosotros habíamos concebido un centro innovador de innovación implementador, es decir, como si fuera una consultora. Llegaban negocios a nosotros, es decir, entidades públicas con problemas, y nosotros solucionábamos esos problemas de la mano de las entidades públicas. Pero nos enfrentábamos a esa barrera, a esa limitante. ¿Qué hacemos entonces nosotros para sobrepasar esa limitante? Entonces, por un lado pensamos, bueno, podemos contratar más gente, que no seamos 9, que seamos 50. Ok, pero con 50 todavía vamos a tener inconvenientes para atender a la masa de necesidades que se puede venir para nosotros. Bueno, podemos utilizar nuestros recursos para contratar empresas que nos ayuden a tercerizar estos procesos. Y dijimos, bueno, es factible, hay muy buenas empresas de innovación en el país, pero no estaríamos generando un valor, no estaríamos generando sostenibilidad. Entonces nos fuimos más por el enfoque de ecosistema y empezamos a investigar un poco sobre el concepto biológico de qué es un ecosistema. Y al fin de cuentas llegamos a que un ecosistema tiene 2 grandes elementos. Desde el punto de vista de la biología, tiene un elemento que se llama la biocenosis, que es la comunidad de los actores que están dentro de ese ecosistema. Si nosotros pensamos en un arrecife de corales, el coral, las morenas, el pez payaso, las anémonas, etcétera, todos esos actores hacen la biocenosis. Y por el otro lado está el biótopo, que el biótopo es el ambiente donde se reúne esa biocenosis, es decir, el agua, la temperatura, el sol, la arena, ¿de acuerdo? Y entre esos 2 elementos es que se genera el ecosistema. Entonces dijimos, muy bien, vamos a pensar en cómo podemos lograr desde el Centro de Innovación fortalecer un ecosistema de innovación pública digital. No crear un ecosistema, crear un ecosistema es bastante complejo e incluso ya existe el ecosistema. Lo que dijimos fue fortalezcamos ese ecosistema. Entonces concentrémonos por un lado en la comunidad y por otro lado en los activadores, que es ese biótopo. ¿Cuál es la comunidad? Dentro de la comunidad nosotros tenemos a la academia. Entonces venimos trabajando con diferentes universidades para ver cómo podemos capitalizar en una relación gana-gana el trabajo que viene desarrollando la academia en generación de innovación pública digital. Entonces nos sentamos con la Universidad de los Andes y el Centro de Innovación de la Universidad de los Andes. Nos sentamos con el Centro de Emprendimiento de la Universidad de La Sabana. Tuvimos unos cursos de innovación con la ESAP y el CLAD hace cerca de un mes. Y hemos empezado a activar, digamos, a esos actores de esa pequeña comunidad. Digo pequeña comunidad porque no es la única comunidad que tenemos nosotros dentro del ecosistema, que es la academia. Pero por el otro lado, tenemos a la comunidad de emprendedores. Y la comunidad de emprendedores tiene otra dinámica diferente. Y los emprendedores tienen un interés también en hacer innovación pública digital. Entonces estuvimos en el evento Colombia 3.0
y le presentamos el Centro de Innovación a los emprendedores. Y entonces levantaron la mano unos 6, 7 emprendedores y dijeron, oiga, yo estoy haciendo innovación pública digital, ¿qué podemos empezar a hacer? Y entonces encontramos unos muchachos que están haciendo una herramienta tecnológica que con un algoritmo matemático permite identificar con altos niveles de precisión quiénes dentro de un colegio tienen la posibilidad o tienen el potencial de ser víctimas de bullying y quiénes tienen dentro de un colegio un perfil de ser acosadores dentro del colegio. Y ellos están desarrollando una herramienta tecnológica para un tema, una problemática pública, que es este tema del bullying. Pero así empezamos a encontrar diferentes tipos de emprendedores y es otra comunidad distinta y tiene otros activadores distintos. ¿Y cuáles son los activadores? En algunos casos es normatividad, en otros casos es metodología, en otros casos son plataformas, en otros casos son eventos de encuentro, pero al fin de cuentas son relaciones entre los diferentes componentes, tanto los vivos como los no vivos de ese ecosistema. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que no es un ecosistema lo que nosotros estamos tratando de dinamizar, sino son varios ecosistemas los que nosotros estamos tratando de dinamizar. Y son varios ecosistemas que se relacionan entre sí. Aquí lo vemos, lo tratamos de representar, donde estos son los actores de las comunidades, estos son los activadores y aquí están las relaciones y los espacios de encuentro. Y estas zonas, digamos, estas zonas de color empiezan a ser esos microecosistemas que empezamos a identificar, como por ejemplo el microecosistema del emprendimiento digital o el microecosistema de la investigación en innovación pública digital. Y empezamos entonces a trabajar de esa forma. En términos generales, eso es lo que hemos hecho nosotros con el Centro de Innovación. Ese es nuestro intraemprendimiento. Lo que buscamos es fortalecer la capacidad de ese ecosistema o de esos ecosistemas para que se genere la innovación, no solamente la capacidad de las entidades públicas, porque como les mencionaba, creemos que en el sector privado, en las organizaciones sociales, en la academia, hay grandes cantidades de posibilidades de hacer innovación pública digital. Y por eso, digamos que las puertas del Centro de Innovación están abiertas y fue la invitación pues, que nos hicieron para venir a compartir con ustedes esta experiencia de intraemprendimiento. Muchas gracias. Bueno, esto no es Mantic. Mantic debo ser yo, pero esto es Mintic. ¿Vale? Por si acaso necesitan. Si tienen alguna pregunta, sí. ¿Ya han tenido una experiencia ustedes de hackathons Colombia o no? ¿De alguna ciudad o algo, alguna comunidad, algo ya? ¿Ya? Listo, perfecto. Hicimos 9 hackatones ya. Hicimos hackatones en Bogotá, en Medellín, en Manizales, en Valledupar, en Barranquilla, en Cartagena. Creo que esas son las ciudades en donde hemos hecho hackatones. Las hicimos en diferentes temas. Hicimos hackatones en temas de agro, en temas de paz, en temas de… hicimos una en Bucaramanga sobre temas de discapacidad. Hemos hecho superación para la pobreza extrema. No son hackatones convencionales. Las hackatones convencionales son 2 días para sacar un prototipo. Nosotros lo extendimos a 6 meses, en donde el primer mes era la identificación de los retos. Se identificaban retos de la mano de entidades públicas y se identificaban retos de la mano de ciudadanos. Al hacer la mezcla entre los retos de los ciudadanos y las entidades públicas, abríamos la hackathon. Luego, los 2 días de trabajo de los estudiantes, principalmente estudiantes y desarrolladores jóvenes, generaban un prototipo y luego nos íbamos 4 meses, entre 4 y 6 meses para finalizar las aplicaciones. Normalmente, digamos que las hackatones terminan allí y se quedan en prototipos y esos prototipos no pasa mayor cosa con esos prototipos. Al darle ese curso adicional, lo que hacíamos era que las entidades públicas, al fin de cuentas en este esquema de hackatones que nosotros implementamos, las entidades públicas eran las beneficiarias de las soluciones. Y las entidades públicas recibían un producto con garantía de calidad de 1 año, con ya todas las funcionalidades desarrolladas, y las entidades públicas se encargaban de montar las aplicaciones en las tiendas. En este momento, de las 57 aplicaciones, más o menos unas 35 deben estar al aire,
algunas con mayor éxito que otras, algunas con mayores niveles y mayores grados de innovación que otras. Sin embargo, también vimos que era un modelo en el cual debíamos evolucionar. Las hackatones, digamos que son unos buenos espacios para generar conciencia, para generar esa dinámica de solucionar retos públicos. Incluso nosotros involucramos todos los temas de datos abiertos dentro de las hackatones, pero las hackatones realmente no generan ese espacio de sostenibilidad que nosotros estamos buscando con el enfoque de ecosistema. Por eso en este momento nos estamos orientando un poco más hacia el emprendimiento público digital, y es donde los emprendedores vean una oportunidad, bien sea de negocio comercial o de negocio social, donde ellos mismos sean los encargados de darle la sostenibilidad a las soluciones. Y hemos evolucionado un poco. Ahorita apoyamos algunas hackatones. Este viernes voy para la hackathon que organiza la Universidad Javeriana, que se llama Javeriana Game Jam, a darles, digamos, como una charla. Me contactaron de la unidad de víctimas porque quieren una nueva hackathon para solucionar algunas problemáticas. Entonces, digamos que las hackatones tienen cierto tipo de alcances cuando, claro, la unidad de víctimas es la misma que hace la hackathon para obtener soluciones para su entidad. Claro, ellos son los encargados de darle la sostenibilidad, pero en términos de ecosistema es mucho más interesante si nos vamos a los emprendedores que estos momentos puntuales. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? Bueno, muchas gracias a ustedes. Acá hay una... Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud y es, pues, conociendo que Colombia es un país muy rural, y pues habiendo tanta dinámica con el gobierno abierto y todos los temas de TIC hacia la ciudadanía, frente a los retos de investigación, de ciencia, de innovación, al campesino, por ejemplo, yo me ubico en un plano donde dice la publicidad: si usted ha sido víctima de tal conflicto y tiene tales problemáticas y usted es una persona que reúne tales condiciones, acérquese a www.ecnr.gov.co. Yo en la finca de Pan de Azúcar, por allá en el municipio de Caldas, un campesino me dice y me mira: ¿y eso qué es? Pero estoy hablando es del país rural, ¿cierto? No del país otro, en el sentido, el otro lado de la cara del país. Los retos en innovación, en este plano de la relación con el individuo y en relación con el campesino, lo digo muy precisamente, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es la experiencia? Es decir, el campesino podrá acceder desde su móvil, aun si tiene más de 2 años, a ciertas maneras de comunicarse con el Estado, tendrá ciertas herramientas de comunicarse que no sean mediadas a través de, no sé, de los terminales de transporte municipales, donde hay cubículos que le hagan todas las gestiones en relación con la administración pública. Esa es un poco la inquietud. Vale, muchas gracias. Sí, es un reto gigantesco. En este momento la penetración de dispositivos celulares en el país supera el 100%. No quiere decir que todo el mundo ande con 2 celulares entre el bolsillo. Claro, hay empresas que le dan 2 celulares a sus empleados, hay empresas que tienen varias líneas de celular para hacer sus trámites, pero digamos que eso quiere decir que la penetración de los celulares, no de los inteligentes, pero de los celulares es bastante alta. La última cifra que encontré de penetración de celulares inteligentes en el país llega como a unos 5 millones de celulares inteligentes en el país. Pero sí quiere decir que hay muchos campesinos que tienen un celular en el bolsillo, muchos campesinos que tienen un celular de baja gama entre el bolsillo. Y hay que desarrollar soluciones para los celulares de baja gama, para los campesinos que tienen un celular entre el bolsillo. Dentro de las hackatones, precisamente, muchas de las soluciones que nosotros generamos estaban basadas en mensajería de texto. Mensajería de texto que, claro, es financiada por las entidades del Estado. Conocimos una experiencia del DPS en donde a través de mensajes de texto
y de llamadas telefónicas a celulares de baja gama estaban atendiendo en temas de prevención de salud a poblaciones indígenas. Se puede hacer, claro, es complejo también prestar servicios mucho más estructurados a través de un mensaje de texto. Vienen, claro, otro tipo de estrategias como la de los kioscos y los puntos Digital del Ministerio TIC, en donde en este momento en cada cabecera de más de 100 habitantes hay un kiosco Digital, en donde hay conectividad a internet. Claro, no es atención 7x24, ¿de acuerdo? Pero es un primer paso para, digamos, acercar a los ciudadanos de la Colombia rural a la tecnología. Claro, entonces nos enfrentamos a otra problemática y es, tenemos los dispositivos, ahora ¿cómo rompemos esa barrera cultural de acceder a esos dispositivos? Entonces viene toda una estrategia de apropiación, porque sin primero reconocer el uso, digamos, la existencia, luego el uso y luego la apropiación, pues las mismas personas no van a identificar los beneficios y el valor que le trae a ellos la tecnología. Entonces, claro, hay un reto enorme. Empezamos a ver nosotros, estaba revisando unas postulaciones que se hicieron al concurso de Cundinamarca Innova, en donde, claro, no son entidades del orden nacional como las que nosotros hemos venido atendiendo. Nosotros, claro, por ser un centro de innovación nuevo, dijimos, vámonos inicialmente, como lo hacen cualquier emprendimiento, a donde podemos tener algunas ventas más rápidas. Entonces nos fuimos a las entidades del orden nacional, inicialmente, pero con una clara perspectiva y luego de estar revisando estas postulaciones de Cundinamarca Innova, de que tenemos que ampliar nuestro espectro al orden territorial y llegar a los municipios y ver cómo atendemos a zonas rurales. Y vemos dentro de las postulaciones, y veíamos nosotros dentro de las postulaciones, que la tecnología en este momento no es la principal fuente de innovación. Y por ejemplo veíamos ejercicios de innovación en estas poblaciones, veíamos ejercicios de innovación relacionados con construcción de vivienda rural basada en técnicas ancestrales, tomando una tendencia que lleva como desde el 2008 en auge, que se llama memoria visionaria, y es coger lo tradicional, renovarlo y darle una nueva vigencia. Entonces veíamos que, claro, que la tecnología no necesariamente es el principal impulsor de la innovación a nivel local, pero también veíamos la oportunidad en donde, ¿cómo hacemos para que la tecnología llegue hasta allá? Claro, ahorita, ¿qué fue lo que se hizo? Se puso banda ancha en todos los municipios del país. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que esa banda ancha no esté en el municipio, sino que esté en la casa y que esté en los puntos de acceso que puedan llegar a masificarlo. Ya están los kioscos Digital, al menos, digamos, tenemos ya un punto de acceso en esos lugares. Entonces sigue siendo un reto de innovación para nosotros mismos, porque es cómo le podemos llegar con innovaciones basadas en tecnología a esa otra Colombia. Es una reflexión, digamos, que nosotros todavía tenemos y que no tenemos solucionada, pero que es claro para nosotros que es una de las prioridades. Buenas noches. Quería pues hacerle una pregunta. ¿Cómo hacer que las instituciones públicas empiecen a aplicar estas herramientas tecnológicas con sentido social? Porque es que me deja muy preocupado lo que usted nos contó sobre el tema de la unidad de víctimas, que está buscando una herramienta tecnológica para responder 1.500.000 PQR, cuando lo que tiene que hacer es buscar una herramienta tecnológica que le permita reducir ese índice de insatisfacción. ¿Cómo se puede hacer que eso no pierda ese sentido de humanidad que deben tener las instituciones públicas por buscar la eficiencia y pierdan de vista la eficacia que debe tener la implementación de políticas públicas, y más en un tema tan sensible como el de las víctimas? Me parece tenaz que estén buscando cómo responder en vez de cómo solucionar el problema. Totalmente de acuerdo. Digamos que con la unidad de víctimas, ¿qué sucedió? Cuando nosotros los ejercicios de innovación los desarrollamos en 3 fases. La primera fase es la de comprensión. Cuando terminamos la fase de comprensión, o cuando llegamos, digamos, al 90% de la fase de comprensión, dijimos a la unidad de víctimas, llegamos a este punto, en donde podemos tomar 2 caminos. Uno es, seguimos investigando y diseñamos soluciones para ver cómo ustedes fortalecen su capacidad administrativa para solucionar ese 1.250.000 peticiones, o podemos tomar el otro camino, y es
ver cómo podemos lograr que no sean 1.250.000 peticiones, quejas y reclamos. Y la unidad de víctimas nos dijo, oiga, sí, tiene razón, vayámonos por el lado de cómo logramos mejorar el servicio de forma tal que no sean 1.250.000 peticiones, quejas y reclamos. Sin embargo, si las reducimos a la mitad, que sería una reducción del 50% y sería fantástico, les llegarían no una petición cada 8 segundos, sino cada 16 segundos. Y sigue siendo, digamos, un gran reto, y ahí es donde empezamos a pensar, ok, puede que una parte sea servicio y puede que una parte sea proceso. Entonces, estamos totalmente de acuerdo y nosotros tratamos de inducir que la decisión de la unidad de víctimas fuera mejoremos el servicio y no necesariamente automaticemos la ineficiencia. Porque ese es el riesgo, y el riesgo, digamos, es latente, y cuando uno habla de la estrategia de gobierno electrónico puede caer en esa trampa de automatizar la ineficiencia. Y entonces uno tiene un trámite con 10 pasos, pues lleva 10 pasos a internet, pero pues la tecnología nos debería dar la posibilidad de que no sean 10 pasos y que no me pidan 10 documentos, pues porque yo los puedo jalar desde otras entidades. Entonces, claro, la tecnología al fin de cuentas se convierte eso en un medio, en una herramienta y no en el fin. Por eso tenemos que tener nosotros muy claro, y lo promovemos tanto del Centro de Innovación como desde la Dirección de Gobierno en Línea, en que el gobierno electrónico no es tecnología. El gobierno electrónico está centrado en servicios y cuando se establece la estrategia, el primer componente es servicios. Luego si viene el tema de, bueno, incluso el segundo componente es gobierno abierto. Lo mencionaban por allá, gobierno abierto. El tercero ya es gestión. Porque claro, no todo quiere decir que lo vamos a poder solucionar con servicios, habrá algunas cosas que podemos solucionarlas desde la gestión. Las entidades, entonces, yo creo que ya desde hace unos años vienen generando esa conciencia en donde empiezan a ver que la tecnología no solamente no es la solución, sino es la herramienta, el medio para llegar a la solución. Pero es un trabajo que toca seguir, digamos, trabajándole o echándole agüita todos los días, de forma tal, es un tema cultural, y el cambio cultural, digamos que no es rápido. Cuando nosotros hablamos de cultura de la innovación y hacemos los diagnósticos de cultura de innovación, no esperamos que después del diagnóstico y de los test que se implementan, pues haya un cambio. Lo que esperamos es que haya un plan de trabajo, y que ese plan de trabajo lo revisemos anualmente, porque sabemos que nos va a tomar un tiempo generar esa cultura de innovación. Y uno de los elementos es el tema de las victorias tempranas. O de estos casos de referencia, y es cuando nosotros logremos, todavía no ha terminado el ejercicio de la unidad de víctimas, pero cuando logremos nosotros mostrar que la solución no estaba en el uso de la tecnología para atender 1.250.000, sino en el uso de la tecnología para generar un mejor servicio que no generara esas 1.250.000, y empecemos a comunicarlo. Claro, ahí hay un elemento súper importante, la comunicación de esas victorias tempranas. No solamente es obtener esa victoria temprana, sino comunicarla. Hay que cacarear los huevos. Y hay que decir, la unidad de víctimas logró reducir sus peticiones, quejas y reclamos gracias al uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque entonces le daban respuestas en lenguaje claro a través de medios que eran accesibles a los usuarios. Retomando la participación de la anterior persona, hay que hacer una caracterización de los usuarios. Si yo soy la unidad de víctimas y estoy pensando que les voy a generar una aplicación móvil, posiblemente no le voy a estar pegando a mis clientes. De pronto, sí, con un celular de baja gama y una notificación de texto, yo estaré utilizando la tecnología y posiblemente estaré reduciendo al entregar información oportuna, con lenguaje claro, estaré reduciendo posiblemente el número de peticiones, quejas y reclamos. Lo que pasó en Colpensiones. Estuvimos mirando el caso de Colpensiones para el tema de la unidad de víctimas y vimos que a través del servicio ellos han venido y tienen una curva decreciente de sus peticiones, quejas y reclamos. Han aumentado la capacidad de respuesta, que es uno, digamos, de sus intereses, pero por el otro lado las peticiones, quejas y reclamos vienen en descenso, y eso es que gracias al servicio. Y entonces hay que cacarearlo. Digamos que nuevamente nosotros cogimos a Colpensiones y por ellos hicimos la tarea de cacarear los huevos de Colpensiones en la unidad de víctimas. La unidad de víctimas entonces empiezan a decir, oiga, sí es posible, y empiezan a generar cambios culturales al interior. Pero estoy de acuerdo, es un tema cultural y que depende mucho de la comunicación, de que contemos cuáles son los éxitos que hemos tenido, el valor que hemos generado en servicio y no necesariamente en uso de la tecnología para la eficiencia.